lo que importa aprender? Ustedes como directores de sus instituciones educativas, ¿qué es lo que priorizan? ¿Cuál es el gran enfoque de lo que es importante aprender para formar ciudadanas y ciudadanas responsables? ¿Qué es lo que priorizan? A nivel nacional tenemos el marco del currículo nacional, ¿sí? Que es un currículo bastante reciente, aprobado en el 2016, empezado a implementar en 2017, recién estamos aprendiendo a implementarlo, ¿sí? Y este currículo tiene un enfoque por competencias, tiene 31 competencias, pero esas competencias nosotros podemos priorizarlas, y creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es que es un marco que nos orienta cuál es el perfil, pero nos invita a priorizar. Y hoy en día, en estas circunstancias, como instituciones educativas, tenemos que priorizar. ¿Cuáles son aquellas competencias centrales para el ser humano? Por ejemplo, las dos transversales se están convirtiendo en importantes, ¿no? Se desenvuelven en entornos virtuales, el desarrollo de su autonomía, pero también el área de personal social, también la competencia de ciudadanía. Entonces, hay una serie de competencias que son nucleares que podemos priorizar en estos tiempos. Y priorizarla significa también priorizar la lógica y el enfoque de educación por competencias. ¿A qué nos referimos eso? Yo con esta analogía, con esta metáfora de dos imágenes, quiero insistir en que a veces pensamos que las competencias, los saberes, aquellas cosas importantes que tenemos que desarrollar en la escuela, se encuentran en una cajita, ordenadas por colores. Como cuando le decimos a los estudiantes, forren sus cuadernos, ¿no? De verde para comunicación, de amarillo para matemáticas, etcétera, todos de colores distintos. Cuando en realidad el enfoque por competencias lo que nos invita es a mezclar colores, a aprender estos saberes, habilidades y valores esenciales, pero de manera combinada, de manera que nos permita ejercer eso en diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, no solamente es importante decir qué es lo importante, saber cuáles son estas competencias que hay que priorizar, sino cómo hay que implementarlas. Creo que ahí está el reto y ahí también está la solución. En vez de preocuparnos por darnos 1000 contenidos en cajitas separadas, tenemos que buscar proyectos, situaciones significativas de aprendizaje que nos ayudan a poner en común todas estas competencias. Y es posible hacerlo, sí, y es más divertido, sí, y es más profundo a nivel de los aprendizajes también. Pero hay que atrevernos a probar esto. A veces el enfoque por competencias se ha quedado en el discurso y lo que nos falta hacer es pasarlo a la acción. Y tenemos ayudas para eso, porque nosotros sabemos cómo aprendemos, sabemos cómo sucede el aprendizaje, somos educadores, especialistas en los procesos de desarrollo de los niños desde que están en inicial hasta que terminan, ¿sí?, su formación en secundaria. ¿Y cómo aprendemos? Tenemos toda una estrategia metodológica, ¿no?, para desarrollarnos contenidos a través del tiempo, desarrollar instrumentos de evaluaciones, metodologías, etc. Pero en estas épocas también tenemos que priorizar cuáles son esas estrategias que vamos a ayudar y a focalizar. Y fíjense, en esta imagen tenemos el triángulo pedagógico. Es un triángulo pedagógico que tiene, a ver, voy a buscar dónde está mi puntero láser, ¿sí?, al docente, que tiene a los estudiantes, que tienen información en el contenido, pero fíjense qué cosa está en el medio. En el medio de pronto están estas tecnologías, estos recursos, estos medios que nos permiten acceder no solamente a contenidos, sino a interacciones. Ahí está nuestro entorno de aprendizaje. Por lo tanto, antes solamente nos preocupábamos de un triángulo con 3 aristas, pero ahora esto se ha vuelto tridimensional, ¿sí? Tridimensional, y tenemos que entender todas estas interacciones que se producen. Hoy día nuestros niños están aprendiendo muchas veces directamente de contenidos o actividades curadas por nuestros profesores y mediatizadas a través de una aula virtual, por ejemplo. Y en ese contexto tenemos que priorizar la autonomía del estudiante para que pueda ser capaz de autodirigir sus aprendizajes, ir a su ritmo. Hoy día puede ir a su ritmo, ¿sí? Avanzar más o avanzar más lento pero mejor,
¿sí? Y solamente con esta priorización de la autonomía vamos a poder pasar a la colaboración. Y esto es un dato importante. Tenemos en estos tiempos de confinamiento que ayudar a que nuestros estudiantes sean más autónomos para que después puedan colaborar. La colaboración es la maestría de la autonomía. Entonces, si algo que tenemos que priorizar no solamente son contenidos, sino estrategias. Estrategias que ayuden a la autonomía para poder reforzar la colaboración. Y una vez que utilizamos estrategias colaborativas, realmente vamos a poder hacer que estos aprendizajes por competencias, ¿sí?, sean aprendizajes sociales, aprendizajes en contexto. Entonces, tenemos nuevas formas, ¿sí?, de ver las cosas, y nuestro entorno digital se convierte en un aliado, en un catalizador de estas decisiones que tomamos. Pero ojo, vuelvo a insistir, estamos tomando decisiones. Decisión sobre el contenido, priorizar competencias. Priorizar un enfoque por competencias. Priorizar metodologías que apunten a la autonomía y que después refuercen la colaboración, ¿sí? Y no solamente tenemos que poner estrategias de autonomía y de colaboración, sino que favorezca una actividad que sea interesante para el estudiante. Este es el cono de Dale, sigo con los triángulos, ahí las metáforas de los triángulos en esta exposición, y este cono de Dale nos recuerda cuáles son los tipos de acciones que hacemos y qué tipo de consecuencia nos trae a nivel de retención de la información. Por ejemplo, hoy día ustedes están escuchando, pero también están viendo, porque he puesto unas imágenes. Y con suerte, después de esta sesión, recordarán 20% de lo que queda. Pero yo espero que estén anotando. Yo estoy anotando acá cosas. Si ustedes están anotando, de repente van a retener un 30% de esto. Pero si mañana ustedes chatean con sus compañeros o arman un Zoom y comparten esta presentación que está para que la compartan con los demás colegas, de repente van a discutir y van a empezar a retener 50%, pero como estamos tomando decisiones, ¿sí?, de repente las van a implementar, las van a hacer, las van a probar, y es ahí donde empieza el cambio. Y es ahí donde empezamos a retener. Y cuando decimos retener es que pasa a memoria a largo plazo, se convierte en un conocimiento para nosotros. Y ese es el proceso que tenemos que favorecer. Cuando hablamos de estrategias de aprendizaje autónomo, no simplemente es que dejar solo al estudiante con un video corriendo o con una charla, sino dándole una situación en la que cree algo, en la que discuta, en la que intercambia, en la que falle mucho. Cuando digo fallar es algo importante, que pruebe, que se equivoque, ¿sí? Mucho, bueno, bonito, barato. En estos entornos digitales tenemos esa posibilidad. Entonces no nos contentemos simplemente en dar contenidos, sino en crear situaciones de aprendizaje que favorezcan la autonomía y que favorezcan la colaboración. ¿Están tomando nota? Entonces, repito, contenidos, priorizar competencias, priorizar el enfoque. Priorizar el enfoque significa utilizar metodologías distintas. Primero, metodologías que favorezcan la autonomía y luego la colaboración. Ok, entonces seguimos con las preguntas. Otra pregunta importante es, ¿cuándo aprendemos? Ya sabemos qué es importante aprender, cómo aprendemos con nuestra actividad, con esta transferencia, pero ¿cuándo? ¿Todos aprendemos a la vez? Evidentemente que no, todos somos seres únicos. Sin embargo, la escuela se empeña por un sistema administrativo que hoy día le hemos puesto pausa y decimos, a ver, vamos a pensarlo. ¿Es viable? ¿Es natural? ¿Es deseable que todos aprendan a la misma vez, al mismo tiempo y los califiquemos de la misma manera? Pues no, y el enfoque por competencias justamente permite atender esta personalización tan deseada, tan declamada, tan puesta en todos los idearios y proyectos educativos. Pues bueno, lo cierto es que no aprendemos al mismo tiempo, pero todos aprendemos a nuestro ritmo. Y creo que un entorno virtual de aprendizaje bien configurado, gestionando actividades para la autonomía y la colaboración, va a permitir que todos aprendamos.
que eso es lo importante. Pero ¿dónde aprendemos? Decíamos antes, y solemos oponer estas cosas, ¿no? Antes era físico y presencial, y ahora, por oposición, es virtual y a distancia. ¿Será esta posición equivalente? ¿Será que de repente estamos utilizando términos que en el diccionario son opuestos para describir una realidad que no necesita de esas categorías? ¿Acaso no aprendemos en cualquier momento y en cualquier lugar y desde siempre? Entonces, ¿qué tal si utilizamos ese concepto para replantear esto de cuándo aprendemos? ¿Sí? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuándo aprendemos? Y lo que sucede es que hoy en día en este escenario aprendemos en la casa, ahorita. ¿Cómo se han organizado ustedes para poder estar acá conectados? ¿Sí? Todos hemos hecho algo en nuestra casa para conectarnos. Yo he cerrado la puerta, he pedido acá que no utilice mucho el internet para que no se me caiga, ¿no es cierto? Y es que estamos acá en la casa, en una mezcla de presencialidad y conectados a través de las tecnologías para dar la virtualidad, pero esto es el mundo real, este es el mundo de hoy en día. Entonces tenemos que entender que el aprendizaje no solamente es en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que es en la casa. Y por lo tanto, tiene reglas específicas a cada hogar, a cada familia. Y por lo tanto no podemos pretender que todas las familias se organicen de la misma manera para atender unas necesidades impuestas por una educación formal que ya no tiene las condiciones de funcionar como funcionaba antes. ¿Y qué tal que es la oportunidad para cuestionar esa, a veces, rigidez con la que funcionan los sistemas? ¿Sí? ¿Qué tal si nos ponemos a pensar cuál es el ritmo de aprendizaje de un niño, de una niña en su casa? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué tal si las metas de aprendizaje nos las vamos trazando de acuerdo a cada contexto, alentando un máximo esfuerzo, pero respetando los contextos? ¿Sí? Porque el dónde aprendemos es fundamental. El dónde aprendemos en nuestro imaginario tiene que evolucionar. Cuando yo pregunto dónde aprendemos, tal vez muchos dicen, Lea, qué exagerada, esa foto es del siglo pasado. Bueno, pero ese es el imaginario que está en nuestras cabezas cuando diseñamos un salón de clases más moderno, pero con la misma imagen del siglo pasado. ¿Por qué toda la tecnología y la modernidad mirando a la pizarra con el centro en el docente cuando lo que sabemos es que los estudiantes aprendemos de manera autónoma y colaborativa? Y este tipo de configuración del espacio revela que en nuestra cabeza aún pensamos que lo central es el maestro, que los estudiantes tienen que prestar atención a alguien, cuando lo que necesitan es regalar su atención a aquellas cosas que los apasionan. Entonces, fíjense, donde aprendemos tiene que cambiar en nuestro imaginario, porque donde aprendemos es esto, en una casa, en un hogar, y nuestros hogares todos son distintos, y las personas que están en este hogar somos distintos, porque estamos coexistiendo diferentes miembros de la familia. ¿Cuántas generaciones distintas están ahorita coexistiendo en su casa? En casa, por ejemplo, somos 3 generaciones distintas, reglas de juego distintas, ¿sí? Acompañamiento distinto. Este es el lugar donde estamos aprendiendo. Fíjense, y cada uno tenemos una relación distinta frente a la tecnología, frente a las reglas, y este es el espacio en donde tenemos que aprender a aprender todos. ¿Sí? Y esta foto de acá son fotos que tomaba de hace 2 semanas de experiencias en otros países, en China y en España, donde se está volviendo supuestamente a las aulas. Pero fíjense cómo se está volviendo. ¿Es ahí donde queremos aprender? ¿Creemos que la escuela a todo dar y a todo coste tiene que ser el único lugar donde aprendemos a riesgo de poner a los estudiantes así? Encasillarlos para que ni disfruten de estar solos, ni disfruten de estar con los demás. Entonces, ¿no será un buen momento para poner pausa y decir, ¿cómo gestiono mis actividades de aprendizaje en un entorno? En un entorno que es el hogar, que es la virtualidad, que es la presencialidad, que es las limitaciones del país donde estamos, de la región donde estamos. Creo que si no pensamos las soluciones desde la realidad y la potencialidad, vamos a imitar prácticas que espero que no lleguemos a esto. Y entonces los entornos virtuales
nos da la posibilidad de crear otras situaciones. Podemos tener unos entornos virtuales a los que se les llama LMS, por las siglas en inglés, Learning Management System, que son, por ejemplo, un Moodle, un Canvas, un Chamilo, un Edmodo, diversas plataformas, esas donde ponemos los contenidos, donde ponen los estudiantes sus actividades, etcétera, etcétera. Y ese es un entorno formal que tiene una institución, ¿no? Como la universidad, como la escuela, le da una contraseña al estudiante y ahí hace las interacciones. Pero existen otros entornos personales de aprendizaje. ¿Qué es eso? Es lo que utilizamos comúnmente, por ejemplo, lo que tenemos en el celular, para conectarnos, el WhatsApp, el correo, el TikTok, todas tus redes sociales. Ese es tu entorno de aprendizaje. Ahí sacas tus recetas para ver qué cosa vamos a cocinar hoy día, o las noticias, o lo que yo quiera hacer, lo tengo en un entorno personal de aprendizaje. Por lo tanto, a veces pensamos desde una institución que solamente nos tenemos que ocupar de esta parte formal, cuando muchas veces la mayoría del aprendizaje sucede en estos contextos más informales, a los que le llamamos Personal Learning Environment, por sus siglas en inglés, lo siento, pero así se conocen y así los van a buscar en la literatura, o redes personales de aprendizaje, que son informales porque cada uno tiene una distinta, que tiene un control individual porque cada estudiante, cada individuo, cada padre de familia va a poder decidir qué pone, qué no pone. Puede ponerlo público, es una decisión personal, a medida, y convergen las herramientas. Por lo tanto, a veces las instituciones nos preocupamos de comprar ciertas aplicaciones, que está bien, pero perdemos de vista todo este conocimiento espontáneo, informal, pero tan verdadero que surge de los sujetos. Una de las llamadas es a poder integrar esto, a conocer cuáles son las prácticas cotidianas en estos entornos personales y potenciarlos, hacerlos poner en sinergia, ¿sí? Y eso nos ayuda a repensar los sistemas de formación. Y voy a hablar de entornos digitales y modalidades de formación mediadas por tecnología. Y acá les voy a pedir que tratemos de sacar un montón de categorías que tenemos en nuestra cabeza que nos dicen, esto es virtual, esto es online, esto es blended, esto es e-learning. En verdad, todas son categorías inventadas, un poco desde el marketing, ¿sí? Para vendernos algo nuevo, ¿sí? Empaquetar, como dicen, el vino viejo en una botella nueva. Lo que sucede es que son modalidades de formación que han evolucionado de la educación a distancia gracias a la evolución de las tecnologías, incorporando nuevas formas de acceder. Sin embargo, hoy en día tenemos desde antes, por ejemplo, hace tres meses, teníamos un 100% presencial, sí, pero teníamos un montón de herramientas, estas herramientas del entorno personal, teníamos LMS también, teníamos todo eso y no le llamamos educación virtual. Podíamos llamarle e-support, después, por ejemplo, aquellas modalidades que nos contaba la doctora Graciela, que tienen en la universidad, ¿sí? Que tienen blended o semipresencial, que van combinándolo porque el marco legal lo dice ahí. ¿Podría ser más? Por supuesto que sí. Y hay modalidades que son completamente virtuales o online o totalmente a distancia, ¿sí? Y tiene que ver con el uso que yo hago de esta variable tiempo y espacio. Sin embargo, todas son modalidades de formación que podemos combinar. Y acá podemos ampliar nuestro entorno digital, fíjense. Entonces, estamos ampliando primero mentalmente nuestro entorno de aprendizaje, sabiendo que el entorno no es la computadora, el entorno no es la escuela, el entorno no es la casa, es la combinación de todos estos recursos y espacios, pero que la realidad hoy en día está en una situación de confinamiento en el hogar. Por lo menos ese es el entorno de la mayoría de nuestros estudiantes, ¿sí? Y tenemos la tecnología que nos permite crear y potenciar nuevas oportunidades de aprendizaje. Y en este cuadrante, ven haciendo dos ejes, lo presencial, lo virtual y lo individual, lo grupal, ilustra un poco dónde estaba la escuela. La escuela estaba en lo presencial y lo grupal, cuando tenía otros cuadrantes de actuación de toda la vida. Por ejemplo, lo presencial individual, que es la autoformación, o la educación, por ejemplo, a distancia por radio, o lo que está sucediendo muchas veces ahora con la estrategia Aprendo en Casa, ¿sí? Es presencial individual, estoy en mi casa y escucho la radio, ¿sí? O en el mejor de los casos la tele, y si tengo suerte accedo a contenido web, ¿sí?
Pero también puede ser entonces individual virtual. Si yo estoy en casa solo y accedo a un contenido, ¿sí?, de la web del portal de Perú Educa, por ejemplo. Pero también puede ser grupal y virtual, si tienen la suerte de repente como sus colegios que tienen alguna plataforma y sus estudiantes con los profesores se reúnen. Y también podemos ir transitando por todos estos cuadrantes. Entonces, creo que lejos de ver el vaso vacío, lo podemos ver más lleno. Hemos crecido en entornos de aprendizaje. Hemos perdido la presencialidad por una situación de emergencia sanitaria, pero no tenemos que dejar de ver todo lo que hemos ampliado. Y esa ampliación del espacio es una oportunidad valiosa, muy rica, que tenemos que pensarla estratégicamente. Pausa, pausa, dejemos de actuar en modo emergencia y pensar que la única forma de suplir la escuela es dando contenidos. Porque dando es 10% nada más de impacto, ¿se acuerdan? Si yo doy y solamente veo y hablo, el impacto es mínimo. Pausa, pausa y repensemos cómo tenemos la oportunidad de ampliar el entorno, de favorecer nuevas competencias y priorizarlas, y generar mejores condiciones de aprendizaje que respeten la autonomía, que respeten los ritmos de aprendizaje, que respeten el ritmo del entorno familiar donde estamos. Entonces, ya tenemos varias decisiones para ir pensando. ¿Han anotado? No los veo anotar, pero imagino que sí están anotando. Les voy a dar así un minuto para que anoten. ¿Qué puedo sacar de todo esto? Me voy a conversar con mis directores o directores, con mis equipos de coordinadores y pienso, ¿qué estoy priorizando como escuela? ¿Sí? ¿Estoy reaccionando en modo así piloto automático y trato de hacer las 31 competencias del currículo o he priorizado? ¿Estoy adaptando el cronograma o estoy tratando de mantenerlo y ajustarlo y dejar sin vacaciones a nadie ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuál es la presión? ¿Sí? No porque tengamos más tiempo estudiando es que vamos a aprender más, eso se sabe que es lo contrario. El aprendizaje tiene que ver con tiempo y actividad de calidad, no con estar enchufado más tiempo en la pantalla, ¿sí? ¿Dónde está sucediendo el aprendizaje? ¿Me estoy preocupando por darle herramientas a los estudiantes o adaptándome a una diversidad de herramientas porque las circunstancias así lo necesitan? Yo tengo clases, por lo menos unas 20 horas de clases así sincrónicas, y me tengo que ir moviendo en las herramientas que tienen mis estudiantes. Algunos se les cae el internet, entonces mandan el SMS a la amiga, y la amiga me pasa el WhatsApp, y entonces ellas tienen un grupo de Facebook, y la otra es acá. Tengo que ir paseándome por todos estos entornos, adaptándome a estas soluciones tan creativas que están saliendo, ¿sí? Entonces, no hay una sola solución, pero hay soluciones que se adaptan al contexto. Nuestro entorno virtual de aprendizaje se ha ampliado, se ha enriquecido, porque no solamente es lo que la institución da, sino que lo que los individuos y desde sus familias traen. Recuperemos eso. Y empecemos a pensar en qué sistemas de formación podemos implementar, no solamente para este tiempo de emergencia sanitaria, sino para repensar el sentido de la escuela. Todo este año vamos a estar más o menos así, yo creo que mejor, porque estamos ganando mucha práctica, mucha experiencia. Pero fíjense, si antes solamente teníamos la clase presencial, por ahí algunos talleres extraacadémicos, ¿no? Hoy día podemos tener estas comunidades virtuales de aprendizaje, por ejemplo, en el caso de docentes que pueden compartir sus prácticas, podemos tener nuestros cursos colaborativos para el primer grado, para el segundo grado, pero ¿qué tal si juntamos también los grados? He visto experiencias maravillosas de colegios que dicen, en vez de mantener la misma estructura segmentada, vamos a juntar, vamos a hacer colectivos más flexibles. De repente hay la opción también de hacer teletutorías para casos específicos que lo requieran, para casos de estudiantes que no tienen opciones de conectarse más que por el teléfono, por ejemplo, ¿sí? Podemos de repente aprovechar un montón de contenidos que existen, MOOCs, cursos virtuales, etcétera, para que puedan desarrollar una autoformación o dar cursos autoinstructivos, todos los webinars, por ejemplo este de acá, tutoriales, la cantidad de cosas que los estudiantes ya aprenden de manera autónoma y que podríamos incorporarlos para
que sean aprendizajes dentro de un sistema formal, ¿sí? Esta es otra modalidad. Entonces, ¿qué les parece si dejamos de pensar que la escuela es esto, y que la escuela puede ser alentar la autonomía, permitiendo que los estudiantes desarrollen sus propias competencias en autoformación, con recursos y entornos adecuados para su edad, que puedan desarrollar prácticas colaborativas en este entorno, que quizás si no hay otras posibilidades y que nuestra región no nos permite la conexión ni nuestro contexto familiar, pues recurrir a la teleformación? Esto existe de toda la vida. De toda la vida existen los cursos por correspondencia. ¿Qué tal si nos enviamos por papel las cosas y los trabajos, o tomamos una foto y lo mandamos? Todas estas soluciones nos permiten crear sistemas de formación. ¿Qué tal si soñamos en una escuela más adaptada a nuestra realidad? Que nos reunamos cuando sea seguro y conveniente, que nos juntemos en comunidad cuando sea pertinente para crear proyectos, que desarrollemos y alentemos, ¿sí?, los talentos individuales, permitiendo que los chicos y chicas desarrollen su capacidad de autoformación, que utilicemos los recursos de la comunidad, la radio, los medios de comunicación, etcétera, para favorecer los otros aprendizajes sociales. Pausa. Este año es un año de oportunidades y de aprendizaje, y un año para repensar el sistema educativo. Y ustedes, los que estamos acá, que veo los números y me muero de ganas de ver todas las caras, son los que van a gestionar este cambio. Pero para gestionar hay que tener tiempo de pensar, y creo que es algo que ningún educador hemos tenido tiempo. Nos levantan. Nunca he trabajado tanto en mi vida como en estos meses. Yo también soy docente y gestiono proyectos. Y esta emergencia nos ha puesto en un modo de tal compromiso y nosotros con los docentes creo que tienen una voluntad de poder llegar a sus estudiantes, de no cortar los aprendizajes, que nos hemos dedicado a dar, pero no a pensar qué es lo que estamos dando. Quizás no tenemos que dar tanto, sino priorizar. ¿Qué es lo que se busca generar? ¿Dónde se busca generar? ¿En cuánto tiempo queremos ver esto? ¿Cómo lo vamos a valorar? ¿Sí? Entonces, mi invitación después de estos 100 días de pandemia es realmente a no desperdiciar esta oportunidad histórica de repensar cómo queremos que sea la educación. Porque si no lo piensan ustedes desde las instituciones educativas, lo van a imponer, ¿sí?, desde el ministerio tal vez, que valgan verdades, el ministerio está en tal situación de emergencia reaccionando de manera tan fuerte a todo este tema de la emergencia, que tampoco tiene tiempo de pensar. Construir esta estrategia y alimentar la estrategia de Aprendo en Casa es una tarea titánica, me consta directamente. Entonces tenemos que contribuir como sociedad, desde el público, desde el privado, a pensar y repensar los modelos. ¿Qué tal si ustedes abanderan la innovación en los modelos educativos, así en la era post-COVID? ¿Sí? Y de eso se trata. La invitación, entonces, para ir cerrando un poco a dónde queremos, con qué mensaje queremos quedarnos, es dejar de pensar en entornos digitales y pensar en ecosistemas. En un ecosistema donde todos estamos relacionados, no solamente la escuela, los directores, los coordinadores, los profesores, las familias, ¿sí?, la comunidad, los medios de comunicación que tienen que ponerse las pilas, las universidades, ¿sí?, los centros de investigación, los centros de deporte, etc. Tenemos que generar un ecosistema. Y para eso el rol de los directores y las escuelas es pensar en la gestión. Y pensar a nivel de sistemas educativos tiene que ver con ver un poquito más amplio. Y yo los invito a ver el marco institucional grande, ver la normativa, el marco legal, estar atentos a eso. Por ejemplo, la doctora Graciela comentaba que en la universidad hay modalidades blended, mitad, porque la ley así lo exigía, y lo exigía porque no daba ningún argumento mayor. ¿Y qué cosa es lo que va a permitir la ley en el caso de la escuela?
está en construcción, entonces hay que estar al tanto, qué es lo que está proponiendo, por ejemplo, para la evaluación de los aprendizajes, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura nacional? ¿A dónde están las tendencias? ¿Por dónde pasa la red dorsal? ¿Va a pasar por mi localidad o no? ¿Sí? ¿Cómo me alío con otros sectores para poder tener la conectividad y la infraestructura que necesito para desarrollar estos sistemas de formación que quiero? ¿Cómo articulo los perfiles de mi comunidad para poder desarrollar las competencias que necesito para gestionar la tecnología, el financiamiento de una educación en esta era, los perfiles pedagógicos, etc. Entonces creo que como directores tenemos que pensar en ese sistema macro para anticiparnos, para poder crear soluciones nuevas. No vamos a volver a una escuela de hace 4 meses, no. Ya no es posible, el mundo cambió. ¿A dónde vamos a ir? Si no lo pensamos nosotros, vamos a ir a la deriva. Y por eso también hay que pensar en el sistema del marco de formación. ¿Qué itinerarios de formación, qué competencias, qué rutas le ofrezco a mis estudiantes? Todos tenemos que aprender al mismo tiempo. ¿Qué tal si de repente yo ofrezco una ruta, por ejemplo, a todos los estudiantes que están en quinto? ¿Cómo yo puedo rearmar y ofrecerles una experiencia de aprendizaje que sea gratificante para este último año de secundaria y que logren sus aprendizajes? ¿Qué tal si creo otro tipo de ciclos? ¿Qué tal si a los niños que están en inicial, que de repente es la población más vulnerable en esta época, creo otros itinerarios, pero para las familias? ¿Sí? ¿Cómo gestiono estos tiempos y espacios? ¿Sí? ¿Cómo gestiono los perfiles de mi comunidad educadora? ¿Cómo los ayudo a profesionalizarse, a desarrollar su autonomía también? Los profesores necesitamos autonomía para formarnos y reciclarnos y no estar esperando que vengan a darnos capacitaciones. Ya no. ¿Sí? ¿Cómo pensamos este ecosistema digital? ¿Cómo gestionamos el conocimiento? ¿Cómo monitoreamos nuestros recursos? ¿Cómo evaluamos? Y finalmente, ya dentro de la relación pedagógica entre los docentes y sus grupos de estudiantes, ¿qué enfoque metodológico va a priorizar? ¿Vamos a dejar que forren cuadernos de cada color distinto porque así es el conocimiento? ¿O vamos a ayudarlos a que mezclen esos colores y trabajen por competencias? Que apliquen diferentes contenidos de diferentes áreas en la solución de proyectos, en imaginarse otro mundo, en crear algo. ¿Cuáles son esos contenidos y esos recursos que voy a priorizar? Si priorizo la tecnología, ¿qué tipo de recursos priorizo? ¿Qué actividades? ¿Cómo voy a hacer esta evaluación? Este año tenemos la posibilidad de trabajar por portafolios, por poner en valor las evidencias de todos nuestros estudiantes a lo largo de este ciclo. ¿Y qué tal si lo continuamos a lo largo de toda su formación? ¿Y qué perfil de docente necesitamos para esto? Yo ahí creo que el que hace todo el cambio es esta sinergia entre el docente y el directivo, para poder estar alineados desde arriba y desde la relación a poder ser consistentes en una transformación educativa. Y nos toca transformar todo esto en la escuela. Y hace rato, señores directores, coordinadores, ¿sí? La gestión con el entorno nunca más se ha puesto tan en evidencia. Porque el entorno estamos todos expuestos, el entorno son todos los actores, todos los stakeholders, y tenemos que gestionar con ellos. La gestión académica administrativa tiene que también modificarse. ¿Cómo vamos a hacer una gestión en estos entornos virtuales? ¿Cómo vamos a gestionar el conocimiento, el propio proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces son ámbitos en donde la tecnología está haciendo una transformación digital de la escuela. Este término de transformación digital que está tan de moda, pues también llegó a la escuela. Transforma nuestras relaciones, ¿no? Ahora el entorno de nuestra comunidad, nuestro padre de familia. ¿Cómo estamos haciendo la administración? ¿Cómo va a ser la matrícula? ¿Cómo va a ser la promoción? ¿Cómo va a ser la planificación de la infraestructura? ¿Cómo gestionamos el conocimiento? ¿Cuáles son los recursos educativos que tenemos en la escuela y que gestionamos? Y hoy día, por ejemplo, tenemos los recursos educativos abiertos. ¿Los estamos aprovechando? Este es un movimiento mundial que busca democratizar el acceso a los recursos digitales educativos. ¿Estamos siendo parte de este movimiento? ¿Por qué no? ¿Sí? Y finalmente, vuelvo a insistir, todo esto le da la consistencia para que en el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje nos dediquemos a aprender. ¿Sí? Y todo esto se traduce. ¿Cómo se traduce esta gestión del conocimiento y el aprendizaje para el estudiante? Se aterriza en su día a día.
cuando el estudiante recibe una planificación o una propuesta de actividades centrada en su aprendizaje, en donde pueda tener espacios de tutoría con todo el grupo, de movimiento, ¿sí? De lectura que puede ser autónoma y no necesita ni tecnologías ni nada, de trabajos en pequeños grupos, de trabajo autónomo, otra vez de trabajo en pequeños grupos, de tutoría. Entonces, cuando tiene diferentes actividades pauteadas en función de sus necesidades de aprendizaje, de su tiempo, esto es un ejemplo, no quiere decir que este es el horario, por si acaso. Y la escuela decide también qué recursos y herramientas, como una plataforma, un entorno, y otras herramientas que ayuden a gestionar esto. ¿Es homogéneo? No, está hecho a medida porque la circunstancia lo necesita, ¿sí? Tenemos que ayudar a flexibilizar diferentes alternativas para poder llegar a todos. Esta circunstancia lo amerita, ¿sí? Y por último, ahora sí por último, este cuadro de acá tiene en el centro algo que ustedes de repente reconocen, que es el marco del buen desempeño docente, con sus 4 dominios y 28 competencias, creo, no más, ¿no? 4 dominios. Esos 4 dominios son, digamos, del quehacer, de la excelencia del marco del docente. Y esto está desde el 2014, ¿no? Y guía y orienta cuáles son estos perfiles que debe desarrollar el docente en la escuela, pero se olvidaron de ponerle el tema digital. Y es momento de hacerlo evidente. Por lo tanto, estas flechas que vienen por todos los lados son competencias que tenemos que incorporar como caballo de Troya y que estoy segura que en estos meses las hemos desarrollado de una manera más rápida que nunca. Pero tenemos que aprender a gestionar información digital, a curar contenidos, a articular curricularmente competencias, a gestionar estas herramientas, ¿no? Creo que todos los profesores y nosotros hemos aprendido a crear sesiones de Zoom, crear sesiones de Google, a compartir archivos en Drive, cosas que de repente no hacíamos. Lo más crítico es lo que he puesto en amarillo, es la pedagogía digital. Es usar la tecnología no para hacer lo mismo que hacemos en clase, sino para generar nuevas experiencias. Y voy a poner un ejemplo así bien burdo, ¿no? Si antes teníamos el libro de texto y luego copiamos el libro de texto y lo ponemos en un PowerPoint, ¿hemos enriquecido la experiencia del estudiante? No, no hemos enriquecido nada. Hemos reemplazado un libro de texto que es más lindo de manipular por un PowerPoint que además tenemos que ver de lejos y no enriquece nada. Tampoco enriquece el hecho que yo transforme la experiencia de una pizarra de un profesor a hacerlo dictar a través de este medio donde no tiene contacto con sus estudiantes, no tiene contacto ni siquiera visual. Y tiene que tener grupos de 30. No sirve. Entonces, el uso de la pedagogía digital nos va a ayudar a tomar mejores decisiones de cuándo usar la tecnología para propiciar la actividad del estudiante, el trabajo autónomo, no la transmisión. Esto funciona para un webinar y por un poquito tiempo, por eso ya voy a terminar. Y las últimas capacidades que tendríamos que fortalecer en los docentes es la comunicación y colaboración, la ciudadanía digital, que es este ejercicio responsable de mi participación, de mi seguridad, ¿sí? De mi identidad digital, ¿sí? ¿Quién soy en todos los contextos? Y finalmente el desarrollo digital continuo, que es esta capacidad de aprender a aprender en estos entornos. Entonces creo que este es el mayor de los retos y toda inversión en desarrollo docente va a replicarse y multiplicarse en toda la comunidad educativa. Así que creo que como gestores del cambio tenemos que gestionar con los docentes, ¿sí? Para terminar, vamos a cerrar las conclusiones, un poquito algunas, poner énfasis, ¿no? Ya hemos puesto énfasis en priorizar competencias. Y si priorizamos competencias tenemos que verlas. Entonces las estrategias de evaluación por portafolios son una gran oportunidad y ya está la nueva normativa que ha salido en 2020-94, creo, ¿sí? Priorizar espacios y tiempos combinando estos sistemas formativos, lo virtual colaborativo, lo autónomo, lo autoformativo, etc. Crear un ecosistema digital combinando plataformas y redes personales. Aliarnos con las familias, fortalecer la autonomía de las familias y las competencias personales y ciudadanas de ellos. Tenemos que trabajar mucho con las familias. Y también fortalecer las competencias digitales de docentes y de directivos. Creo que son pequeños puntos donde ponerles así nuestra nota, nuestra atención, poner pausa, pensar cómo lo podemos hacer, porque en nuestras manos está
generar una nueva propuesta de educación para este país, y en nuestras manos está garantizar este sueño de formar ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI del Perú y del mundo. Les agradezco por su atención y espero que esto nos abra a continuar el diálogo. Estos son mis datos y esta presentación está para ustedes para que la compartan. Muchas gracias, Alea. Has tocado temas de bastante importancia para los líderes educativos presentes, los cuales podrán aplicar a sus funciones diarias sumadas a esta coyuntura. Muchas gracias nuevamente, Lea. Ahora tengo el agrado de presentar a Inés Evaristo, jefe de la Dirección de Tecnología para el Aprendizaje de la UTP, y nuevamente con nosotros a la doctora Graciela Domínguez y a Lea Zulmond, quienes participarán en el siguiente conversatorio como especialistas en educación, dando su punto de vista y algunas sugerencias respecto al tema en mención. Las escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos y todas. La verdad que me alegra mucho tenerlos en este espacio virtual de la UTP para poder compartir estrategias para enfrentar este reto de diseñar aprendizajes de calidad en un entorno virtual, en un entorno de emergencia, mundial. La verdad que empiezo con felicitarlos a todos ustedes por las decisiones que han tenido que tomar. Sé que ha sido todo muy intenso, muy difícil, muy agotador. Sé que han tenido en poco tiempo que comprometer a sus docentes, a los administrativos, a los padres de familia, a los mismos alumnos en este nuevo modelo de aprendizaje, sin el tiempo suficiente para la reflexión, para la preparación, para conseguir las condiciones. Como Lea nos ha comentado al inicio, nunca nos habíamos imaginado una educación inicial, primaria, secundaria, totalmente virtual y remota. En la UTP tuvimos que tomar decisiones similares, tuvimos retos similares. Si bien desde hace 6 años la UTP desarrolla programas en modalidad a distancia, y si bien teníamos un aula virtual, Canvas, totalmente de acceso total a los alumnos y los cursos, tenemos salas de grabaciones para hacer nuestros materiales, la competencia digital es algo que se habla desde el modelo educativo. Difícilmente nos habíamos imaginado llegar a 60.000 estudiantes y 4.000 docentes en poco tiempo, todos en un modelo remoto. Pero bueno, todos estamos acá, todos nosotros, ustedes, demostramos que es posible, que todo se puede mientras nos quede claro el enfoque del derecho a la educación. Pero también sabemos que todo puede mejorarse, ¿verdad? Y creo que todos estamos acá conectados en virtual porque queremos mejorar. Ahora que pasó de repente lo más crítico, ahora que nos queda claro que vamos a tener varios meses que afrontar esta nueva forma de enseñar, de aprender, quería básicamente compartirles 4 puntos desde mi experiencia en la Dirección de Tecnologías para el Aprendizaje. El primero, y creo que lo ha dicho Lea, es define primero qué es lo que quieren que en este periodo del año que aprendan tus alumnos. Primero el aprendizaje, después la tecnología. Tecnología hay una diversidad. No nos agobiemos con, salió esta plataforma, salió el otro, entonces lo pongo en mi institución, lo pongo en el curso. Primero es qué es lo que yo quiero hacer, cuál es mi punto, hacia dónde quiero ir y elijo la tecnología. Lo segundo, creo que también hemos compartido, no basta con brindarles cursos a los profesores, cursos sobre la plataforma, cursos sobre esto. Necesitamos acompañar a nuestros docentes. Necesitamos hacer que ellos no solamente usen la tecnología, una cosa es usar y otra cosa es integrar la tecnología. El usar, yo puedo buscar en YouTube un video, lo coloco, lo comparto con el alumno, tengo el Zoom y puedo tener todos los días 30 minutos de clase por videoconferencias. Pero si esas tecnologías no están conectadas realmente con lo que yo quiero lograr con un diseño de clase, difícilmente van a servir para el aprendizaje. No hagamos que los profesores utilicen la tecnología por una imposición, por una necesidad, porque es la moda, sino porque hay un concepto clave atrás. Y 3 es el alumno. Creo que también Lea lo ha reforzado, pero es súper importante que ahora los alumnos tomen el control de su propio aprendizaje. Ustedes saben, ¿hay alguna duda? A una distancia de un clic, la información está.
está en la web. Todos los que podemos tener acceso a conectividad lo estamos viviendo. Entonces aprovechemos realmente para fomentar espacios de curiosidad, de investigación, de reflexión, de autorregulación. Dejemos un poco la angustia de querer darle todo el contenido in-house o desarrollado por nosotros mismos. Empujemos que los docentes, que nuestro personal fomente más actividades de interacción, de reflexión, de investigación. Y lo último que creo que está pasando un poco desapercibido en todo este contexto es el tema de la educación a distancia. Cuando superamos las barreras de la conexión y de las condiciones básicas, es una herramienta, es una metodología que brinda acceso, que brinda inclusión, ¿ya? Entonces, pensemos realmente en estos alumnos que tienen diferentes niveles de atención, diferentes alumnos que aprenden más rápido, que aprenden más despacio, alumnos que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, visual, motora, cómo la educación a distancia, la tecnología me provee soluciones para compensar muchas de estas dificultades o discapacidades. Realmente este es el momento de poder ver cómo podemos diseñar realmente colegios, espacios inclusivos, ¿no? Por ejemplo, yo soy sorda y me apoyo ahorita en un software de traducción en vivo. Si yo tengo un problema visual, voy a utilizar algún tipo de software que me ayude. Si yo no entiendo a la primera y necesito repasar, yo puedo revisar el video varias veces. Eso es algo que se está dando con la tecnología y como que no se está poniendo muy en el foco, pero hay siempre que darle un poco la vuelta de los logros que se están dando. Entonces, la tecnología, la verdad, yo los invito a no ver la tecnología como una angustia de este momento presente, de esta necesidad de emergencia, sino como el reto de poder redefinir un poco ¿Qué institución queremos construir? ¿Cómo queremos que realmente la tecnología pueda llegarse a integrar, a conectar con lo que queremos lograr con nuestros alumnos? La tecnología está al servicio de nosotros, la tecnología está al servicio del docente, del director, de los alumnos. Nosotros, yo particularmente, estoy al servicio de ustedes. Hay una infinidad de redes de profesionales que están compartiendo también todos sus saberes. La UTP está a su servicio para poder ayudarlos en este camino de diseño. Entonces, realmente los felicito y agradezco enormemente este espacio. Gracias Graciela, gracias Lea por compartir, por construir este modelo de aprendizaje virtual en este momento de emergencia. Gracias. Bueno, yo quisiera primero agradecer a Lea por la excelente y motivadora conferencia que nos ha dado y hacer algunas reflexiones al respecto. Quizás inicialmente hemos pensado que el reto que nos plantea esta situación de la pandemia es el reto de cómo hace el profesor para hacer lo que siempre hacía, pero ahora usando la tecnología. De modo que el reto era cómo aprendo a usar la tecnología. Lea nos está poniendo el reto de una manera mucho más amplia. Es cómo educo para la época post-COVID, para la nueva realidad, usando la tecnología y la educación a distancia. ¿Cómo hago para poder educar mejor a un nuevo estudiante? ¿No? Que es el estudiante del siglo XXI ya es diferente, pero ahora va a ser mucho más diferente del que nosotros hemos conocido. Y la tecnología evidentemente tiene un rol muy importante, pero debe ser una herramienta para que nosotros podamos hacer una mejor educación. La educación hasta ahora casi siempre la hemos pensado como transmitir conocimientos. Entonces, ¿cómo transmito conocimientos? Usando una computadora y apps y cosas por el estilo, ¿no? Y eso no es la educación que necesitamos para el siglo XXI. Es la educación por competencias. Una educación que va mucho más allá de adquirir y transmitir conocimientos, sino de saber hacer algo con esos conocimientos y tener la actitud para aplicarlos en forma pertinente a las situaciones de la realidad. Y todo eso lo tenemos ahora tenemos la oportunidad de transformar esta educación, pero todo ello nos impulsa
a pensar, a seleccionar, a discriminar, e involucra no solo al docente que esté en el aula, involucra a los directivos de las instituciones educativas, porque tenemos que pensar a dónde va nuestra institución, qué es lo que queremos hacer con nuestros alumnos, quiénes son sus familias, y en medio de todo eso, en qué forma ventajosa usamos la tecnología para dar mejores respuestas. Entonces creo que ese es el reto que Lea nos plantea. Es un reto muy, muy profundo y que debemos aprovechar esta instancia, salido el primer momento de la urgencia, la emergencia. Tenemos que seguir entonces pensando y proyectándonos a esta nueva realidad para poder ser significativos, tanto en la educación de nuestros estudiantes, de futuros ciudadanos, y hacer un mundo mejor, que es lo que esperamos después de esta situación que ha puesto al mundo en pausa, y debemos usar esa pausa no solo para atropellarnos en ver cómo resolvemos un problema, sino para pensar y proyectarnos al futuro. Muchas gracias, Lea, por esta motivante conferencia. No, gracias a ustedes por la invitación, por la iniciativa de tener esta reunión con, ¿cuántos? No llego a ver, más de 1.400 personas, perdón, estoy emocionada. Estoy emocionada, 1.432 personas. Creo que esto realmente es el impacto y la posibilidad que nos abre la tecnología. Estar juntos, no hubiésemos podido estarlo de otra manera. De repente 200, 300 personas, pero 1.432 personas, yo estoy emocionada. Emocionada no solamente porque no son, o sea, todos somos únicos, pero ustedes tienen en sus manos decidir lo que podemos hacer y transformar en la educación básica del país. Cuando se los digo realmente en serio, porque lo creo. Creo que la transformación tiene que venir desde las escuelas, ¿sí? De este vínculo con las familias. Y yo, en verdad que veo el vaso más lleno que vacío, porque se han ampliado las oportunidades de aprendizaje, se ha ampliado también la prioridad en la mente de todo el mundo de que la educación es importante y que la educación comience en casa. Entonces hay muchas cosas de positivas en este contexto que tenemos que capitalizar. Y una de las cosas que creo que deberíamos tener como guía, como norte, es para qué, ¿no? ¿Para qué queremos hacer toda esta transformación? Queremos un mundo mejor para nosotros, para nuestras familias, para todos. Tenemos que empezar a diseñarlo. Y una orientación en la educación que no es nueva, que viene ya batallando desde hace muchos años, y miro acá a la doctora Graciela, que creo que es la persona que más conozco, que ha batallado por una educación por competencias, y yo he aprendido mucho de ella a lo largo de estos años, y es que la educación por competencia nos hace formar mejores personas. No es solamente una cosa de moda, nos hace formar personas que no solamente saben hacer las cosas, sino que son personas, que tienen actitudes y valores. Y creo que eso es lo importante. Nosotros necesitamos formar ciudadanos que puedan reaccionar ante esta situación de emergencia, pero pensando en el bienestar de todos. O sea, tenemos que cambiar este chip de lo inmediato y de formar personas que miremos y construyamos a mediano y largo plazo. Este es nuestro reto, esta es nuestra vida y hay que disfrutarla. Así que estoy muy esperanzada en que la tecnología es una herramienta más que nos va a ayudar a crear mejores soluciones, pero tenemos que partir desde una reflexión en cada uno de nuestros contextos. Acá estamos para apoyarnos, acá estamos en red, y esa es la prueba. Les agradezco por la invitación. No cabe duda de que el rol que ejerce el director de un colegio cada vez tiene mayor importancia dentro de nuestra comunidad, dentro de la vida, dentro de todo este proceso. Quiero agradecer a la doctora Graciela Domínguez, Lea Sulmont e Inés Evaristo por sus excelentes ponencias y las lecciones que nos concientizan sobre el papel que realizamos en el futuro de nuestros alumnos. Antes de despedirnos, recuerden que ponemos a su disposición nuestros asesores educativos en los más de 10 campus UTP a nivel nacional, y a quienes les acompañarán a lo largo de todo este año académico, ofreciéndoles la información valiosa acerca de los beneficios que sus alumnos podrán acceder. Además, cabe resaltar que todos los participantes del presente evento entran automáticamente en un sorteo de 12 becas en la Escuela de Posgrado UTP. Nos estaremos contactando con los ganadores para darles toda la información.
Y por último, para conocer la percepción que tuvieron de este encuentro, no olviden llenar la encuesta que les estamos compartiendo a través del chat. Me despido felicitando el gran trabajo que han hecho como directores y deseando su confianza y depositándola en que UTP seguirá trabajando en el mismo propósito de seguir transformando las vidas de todos sus estudiantes y, por supuesto, hasta una próxima oportunidad.